factor del 4x a la 99 menos x a la 101 y a la 4. Vamos a identificar detalles importantes. Vamos a manejarlo con mucha, pero demasiada calma. Primero que nada, voy a tomar la expresión en sí, el 4x a la 99, bla, 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 bla. Tomo la expresión por aparte y trato de identificar ciertas propiedades que tiene esta expresión que pueden llamar la atención. Por ejemplo, lo primero que detecto es que es una expresión polinómica conformada por dos términos. Ok, eso está conformada por dos términos. Vamos a empezar a llamar las cosas algebraicas por su nombre. Los objetos algebraicos los vamos a aprender a llamar por su nombre. Esto tiene dos términos y cada término está compuesto por factores. Factor 4, factor x a la 99, factor menos 1 o factor x a la 101, factor c a la 4. Cada término está conformado por factores. Y de estos factores, noto que hay un cierto parecido entre el primer término y el segundo término. Noto que hay un gran parecido, y es el hecho de que ambos poseen factor X. Entonces, vamos a decir esto primero. Como ambos términos poseen factor X repetido o similar, mejor dicho, procedemos a extraerlo como factor común con el exponente menor de entre los que se ofrecen. Vamos a empezar a analizar un método de factorización conocido como factor común. El método de factor común nos va a brindar el chance, la posibilidad de descomponer nuestra expresión algebraica de modo que podamos visualizar una multiplicación de expresiones algebraicas, una multiplicación de polinomios, que es la que nos puede retornar a esta expresión original. Para ello, como ya identifiqué que el x es el que aparece como factor común, esa susodicha x la voy a presentar entonces por aparte. Voy a presentar esta susodicha x. Y vamos a ver, esta susodicha x, como ya vimos que tenemos este exponente a la 99 y exponente a la 101, siempre tenemos que procurar tomar el exponente menor que hay de entre los exponentes que se ofrecen. En este caso, x a la 99. Para esta primera ocasión, voy a tomar el ejercicio muy despacio y muy, 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 muy detallado para que ustedes puedan ver todos los procesos que hay dentro de una factorización. Y a medida que avancemos, vamos a intentar ir resumiendo esos procesos para que podamos manejarlos de manera cada vez más mecánica. El tema está en que este x a la 99, como lo estoy extrayendo de nuestro polinomio, voy a volver a copiar el 4x a la 99 que teníamos y voy a volver a copiar el x a la 101 y a la 4 que teníamos anteriormente. Pero en esta ocasión, lo que se va a hacer es que el x a la 99 que teníamos, o mejor dicho, el x a la 99 que extraímos, vamos a tomarlo para dividir a cada uno de estos términos. Ojo acá. Entonces, se toma el factor común, o sea, este componente que hemos extraído, lo tomamos para simplificar a los términos que habían en la expresión original. Considerando que si los exponentes son iguales, entonces se cancela la variable. Y si no son iguales,
Entonces se deja la variable con la resta de los exponentes. Esto tengo que reducirlo un poquito más para que nos dé chance de leerlo con mayor detalle más adelante. Vamos, regálenme un segundo para acomodar. Entonces, buscamos acomodar el exponente menor, bla, bla, bla. Ok. Entonces, ¿esto qué significa? Repito, que si tenemos exponentes iguales, ujú, si los exponentes son iguales, entonces se cancela la variable. Por ejemplo, acá, x a la 99 y x a la 99, lo que vamos a hacer es que vamos a cancelar y a cancelar completamente. ¿Cómo va quedando la expresión? X a la 99, abro paréntesis, me queda directamente el 4, lo dejo ahí. Y en el otro escenario, ¿qué pasaría si los exponentes no son iguales? Por ejemplo, x a la 101 y x a la 99. Entonces se deja la variable, pero con la resta de los exponentes. Repito, con la resta de los susodichos exponentes. Es decir, que si tengo x a la 101 y x a la 99, tendríamos que restar los susodichos exponentes. Dejo la variable todavía, pero tome en cuenta la resta de 101 menos 99, que en este caso nos dejaría, pues, 2. El y a la 4 lo bajo directamente. Y esto que vemos acá es lo que se conoce como método de factor común. Aquí estoy aplicando el método de factor común. Con el pequeño inconveniente, vamos a ver, vamos a seguir definiendo los conceptos. Resulta que con esto obtengo entonces ahora una expresión que se conforma de dos factores. ¿A qué es a lo que le llamo factores en todo caso? Factores vienen a ser aquellos objetos, aquellos elementos que se vienen a multiplicar entre sí. Por ejemplo, x a la 99 se está multiplicando por el paréntesis x menos, no, 4 menos x cuadrado y a la 4. Esos son dos factores. El x a la 99 es un factor. Y luego el 4 menos x a la 2 y a la 4, todo ese paréntesis es otro factor. Llegados a este punto, y con mucho cuidado, notarán que un factor del 4x a la 99 menos x a la 101 y a la 4, esto todavía no se me asemeja a ninguna de las expresiones que tengo entre las respuestas. ¿A qué puede deberse esto? Al hecho de que hay otra factorización que debemos continuar. Pasa lo siguiente. En estos ejercicios de factorización vamos a encontrarnos situaciones en las que dicha expresión se le puede aplicar un solo método de factorización y ya queda resuelto. Habrán ocasiones en las que a una misma expresión tendríamos que aplicarle una serie de factorizaciones, de métodos de factorización. Por lo general, pueden ser dos métodos de factorización, como mucho, y con eso poder descomponerlo por completo. Voy a presentar por encimita, muy por encimita, lo que sería, por ejemplo, otro método conocido como método de diferencia de cuadrados. Método de diferencia de cuadrados. Y lo voy a trabajar solamente con la expresión que tengo en el paréntesis, lo que es el 4 menos x al cuadrado y a la 4. 4 menos x al cuadrado y a la 4. Esta expresión que tenemos tiene un par de propiedades muy importantes que me permiten identificar y darme cuenta que el método de diferencia de cuadrados va a ser viable. Por esta ocasión lo voy a explicar por encimita. Más adelante tendría la oportunidad de explicar a mayor profundidad cuál es la ciencia de este método. Lo primero que observo es que sí, es una diferencia. Diferencia, como hemos visto en algunos problemas, esto se traduce como una resta. Y decimos que son cuadrados. ¿Sí? Estas criaturas que tenemos, el 4 y el x a la 2 y a la 4 son cuadrados. ¿Cómo sé que ellos son cuadrados? Pues por el hecho
de que a ellos yo les puedo calcular raíz cuadrada de forma exacta. Por ejemplo, puedo calcular la raíz cuadrada de 4. Sí, voy a calcular la raíz cuadrada de 4 y yo sé que esto me da 2, por ejemplo. Esa parte es sencilla. Pero lo que refiere a la raíz cuadrada de x a la 2 y a la 4, para este hay truco. Para poder averiguar cuánto es la raíz cuadrada de x a la 2 y a la 4, por esta ocasión se los muestro despacito. Consideremos, por ejemplo, que a la x, el 2 que teníamos, lo vamos a dividir entre 2. Y luego el y que teníamos, que era de exponente 4, también lo vamos a dividir entre 2. O sea que cuando se aplica una raíz cuadrada, lo que ocasiona esta raíz cuadrada es que los exponentes se terminen dividiendo entre 2. Una propiedad aplicada para este caso, para este tipo de casos, para este tipo de raíces. De lo cual, para poder hablar de una diferencia de cuadrados, sepan necesariamente las variables deben ser de exponente par. Las variables, las letras deben ser de exponente par. Podrán haber ocasiones en las que me pueden dar algún coeficiente, algún número grande, impar. Y quizás no haya inconveniente, porque si por ejemplo me hablan del 9, el 9 tiene raíz cuadrada. Lo pueden verificar en la calculadora. Lo revisan en la calculadora para chequear. La raíz de 9 existe, es 3. La raíz de 25 existe, es 5. Que por ahí me dirán al estudiante, profe, pero no hay casos donde me pueden dar raíces que no den. Normalmente no. Y si se da la situación, puede ser o una de dos, o que el método de diferencia de cuadrados no se aplique, o sea, puede ser que no haga falta aplicarlo, o puede ser también la ocasión de que quizás nos estaremos jalando alguna torta en el proceso de factorización que estemos tomando. El punto es que el x cuadrado, no, el x que teníamos y el y que teníamos terminarían simplificados de la forma x a la 1, y a la 2. Y estas expresiones que nos están quedando, ¿qué vamos a hacer con ellas? Ok, la factorización de esta expresión x, no, 4 menos x a la 2 y a la 4, lo vamos a presentar con dos paréntesis. Y esos dos paréntesis lo que van a hacer es que van a tomar las raíces que obtuvimos y las vamos a ir colocando en esos espacios al inicio y al final de cada paréntesis, manteniendo el orden correspondiente. El 2 de primero, porque es la raíz del 4. Y luego el xy a la 2, porque es la raíz del x cuadrado y a la 4. En ese mismo orden, relleno los espacios en el segundo paréntesis. Y en medio de estos términos, vamos a colocar el menos y vamos a colocar un más de forma protocolaria, de forma religiosa, ya que estos signos son los que al multiplicarse nos van a volver a dar el signo menos que tenemos de la expresión que estábamos factorizando. Sé bien que esto, así como pinta, parece ser en extremo mucha información de golpe. Voy a aprovechar, voy a bajar este otro factor x a la 99 y aquí tendríamos, ahora sí, la factorización completa, la factorización debida de la expresión 4x a la 99 menos x a la 101 y a la 4. De lo cual, ahora sí, empezamos a revisar por cada uno de los factores, ver cuál de ellos es el que sí se deja aparecer entre las opciones. El x a la 99 ya este quedó descartado porque en ninguna de las cuatro opciones aparece x a la 99. Vamos a ver, el 2 menos xy al cuadrado, lastimosamente no aparece. O sea, las expresiones que me están dando no coinciden a la perfección con el factor que estoy mencionando. Pero luego tengo el 2 más xy al cuadrado. Y este sí que sí aparece. Este sí se deja ver. Entonces, un factor de la expresión que me han brindado vendría a ser el 2 más xy al cuadrado. Es decir, que puedo permitirme marcar opción D, respuesta correcta, para este ejercicio número. Este ejercicio 2 me dice lo siguiente. Un factor de lo que es x a la 51 más x a la 50 y a la 2 corresponde a qué expresión.
Ujú. Pues se los cuento, resulta que esta expresión muestra condiciones aptas, válidas, para poder aplicarle nuevamente lo que sería el método de factor común. Voy a repetir el método con cada uno de los textos que había mencionado, solo que esta vez no voy a jalar los párrafos para ahorrar un poquito de espacio y van a ver que poco a poco se va a tornar más elegante esto. Tengo x a la 51 y x a la 50, que es el factor que se repite de forma similar en los términos que tengo aquí presentes. Tengo x a la 51 y x a la 50. Por lo tanto, voy a arrastrar o voy a extraer la x como factor común, pero con el exponente más pequeño. Si tenía x a la 51 y x a la 50, entonces voy a arrastrar lo que sería x a la 50. Ese va a ser mi factor común. Con este factor común, entonces voy a revisar cómo sería el comportamiento o cómo sería la interacción que tendría con la expresión completa, con la expresión original que habíamos visto anteriormente. Les había comentado que este factor común que tomamos lo utilizaríamos entonces para simplificar a cada uno de los términos que tendríamos en la expresión original. De modo tal que si observábamos que la variable a la hora de dividirse muestra el mismo exponente arriba que abajo, entonces en este caso se cancela completamente. Pero si no es el caso, o sea, si son exponentes distintos entre sí, como x a la 51 sobre x a la 50, en este caso, ciertamente elimino el de abajo, este siempre se va a eliminar. Pero entonces el de arriba, lo único que va a suceder es que le vamos a restar esa, esa exponencial, le vamos a restar 50 unidades para que me quede la x ya más simplificada. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando entonces x a la 50, un factor común por fuera, y por dentro me queda x a la que teníamos que era x a la 51, pero le vamos a restar 50. 51 menos 50 me va a quedar 1, técnicamente. Más, y ojo que del segundo término, el x a la 50 se cancela por completo y me queda solamente y a la 2. Y de hecho, pueden observarlo. En este caso, se ha tornado un poquito más bondadoso el proceso, ya que dicha factorización lo podemos expresar sin ningún problema como x a la 50, que multiplica a x más y a la 2. Nos decía el ejercicio, un factor del x a la 51 más x a la 50 y a la 2 corresponde a ¿cuál? Pues ojito que factores puede ser x a la 50 o puede ser el x más y al cuadrado. Por lo general, tengan, digamos, la tranquilidad o la seguridad de que no pueden aparecer dos posibles respuestas correctas. Por si alguno pensó que tal vez la opción D o que tal vez la opción C podrían servir como respuestas por la presencia de esta expresión, ojito, se supone que tienen que ser el factor exacto, el x más y al cuadrado, pero no es exactamente así como me lo están dando en la opción C y tampoco en la opción D. Así que dichas opciones no hay por qué considerarlas. Pero el x a la 50, el x a la 50, ese sí se deja aparecer entre las opciones. Un factor de nuestro polinomio en cuestión viene a ser el x a la 50. Opción A, respuesta correcta para este ejercicio número 2. Al operar y simplificar al máximo la expresión 2 sobre 2x menos 4 menos x sobre x menos 2, entonces, ¿cuál es el denominador de la expresión resultante?